Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la trama de hoy, en donde nos vamos a meter en un terreno sinuoso. Relación entre movimientos sociales, iglesia y poder. Es una relación sinuosa porque la relación entre los movimientos sociales, los piqueteros y Cambiemos, fue tensa casi desde el minuto cero en que Macri asumió, y también con la iglesia. Esta situación se tensa por las malas novedades económicas que venimos teniendo en los últimos meses. Esta semana fue particularmente oscura con la inflación de marzo, que fue mucho más alta que la esperada, un 4,7%. Si hacemos la medición interanual, es ya una inflación acumulada del 54%. El Papa Francisco, desde que Macri asumió, puso obispos en las primeras líneas de la Iglesia, críticos del gobierno, obispos identificados con el peronismo o muy críticos de las políticas del gobierno. De estas críticas duras que hace la Iglesia y de esta mala relación que tiene la Iglesia con la cúpula de Cambiemos, se salvan dos mujeres. Una de ellas es Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo. La otra es la gobernadora, María Eugenia Vidal, que tiene militancia católica, es una mujer vinculada con los pañuelos celestes, una mujer que sintoniza con algunos obispos de la Iglesia. Sin embargo, pese a ser de algún modo una niña mimada, también recibió recriminaciones de la Iglesia. Hace unos meses, en una reunión de Chapadmalal, algunos obispos la acusaron de insensibilidad y después otra parte de la Iglesia la llamó para decirle en privado que no todos los obispos pensaban igual. Es decir, María Eugenia Vidal un poco se salva de esta relación oscura, tensa, que tiene muchos matices que te voy a contar en un rato. El tema de los movimientos sociales es otro tema. Los movimientos sociales se kirchnerizaron durante la era Macri, aún aquellos que no estaban con Cristina Kirchner. Es el caso de Juan Grabois. Juan Grabois era crítico del gobierno de Cristina Kirchner cuando estaba en el poder, pero empezó a kirchnerizarse con Macri en el poder. En el 2016, la ministra Stanley tenía un vínculo muy cercano con los piqueteros, al punto de que acordó con ellos un desembolso de 30.000 millones de pesos. Esto fue en diciembre del 2016. Y después Juan Grabois terminó trabajando políticamente con Cristina Kirchner. Es decir, si alguna vez la relación fue buena entre los piqueteros y la ministra Carolina Stanley, en este año electoral se quebró casi definitivamente. Si va a haber charlas entre los movimientos sociales y la ministra Stanley, en realidad no van a ser directas, como sucedió en el pasado, sino con las segundas líneas de su ministerio. Esta semana la ministra admitió lo que todo el mundo sabe, que es que muchas familias no pueden llegar a fin de mes. La pobreza está politizada en la Argentina. La pobreza entró y lamentablemente es parte de la grieta. El propio presidente Macri prometió pobreza cero, prometió que se lo evalúe en función de la reducción de la pobreza en Argentina, pero la realidad es que la pobreza se ensanchó. Se ensanchó fruto de la crisis que vivimos el año pasado y está en niveles muy similares a cuando Macri asumió. Claro, el gobierno, ¿qué dice frente a esto? Bueno, pero nosotros decimos la verdad. Estas son las cifras de la Argentina, las dolorosas cifras de la Argentina. 32% de pobres, 12 millones de personas viviendo en la pobreza, 3 millones de personas viviendo en la indigencia. El problema es que esa verdad les puede hacer perder las elecciones. Hace un año la pobreza era del 25%. El salto fue grande, el deterioro fue grande y está vinculado directamente con la crisis fuertísima que sufrimos el año pasado. El historiador Lori Sanata es un estudioso de los populismos y es un estudioso de la Iglesia Católica. Y él tiene una teoría. Lo que dice es que la relación de tensión, de conflicto entre Cambiemos y la Iglesia Católica tiene que ver con dos proyectos de país. El Papa Francisco, que tiene mucha influencia, el catolicismo que tiene mucha influencia en la sociedad argentina, y el Papa Francisco en la Iglesia argentina, está promoviendo una nación católica, dice Lori Sanata. Él vincula la nación católica con los populismos.
Cambiemos está proponiendo una democracia liberal, algo parecido a lo que pasaba durante el gobierno del alfonsinismo, ¿no? Una democracia liberal versus un populismo conectado con el catolicismo. Bueno, de todo esto va la trama de esta noche, que te la vamos a contar a través de 3 protagonistas. La primera es la monja Marta Peloni. Tuvimos una charla imperdible con Marta Peloni, que es una histórica activista en diversos temas sociales, pero mira como pocas veces la viste la realidad argentina, también habla de ella. Y sumado a la hermana Peloni, lo vamos a tener al padre Pepe, que es una especie de hijo político del Papa Francisco, tiene una mirada muy crítica sobre la situación social de la Argentina, sobre la economía. Y finalmente, una charla que te va a acariciar el corazón. Es una charla con Catalina Hornos, que te muestra lo mejor de la Argentina, lo más esperanzador. Es una chica joven que tiene un emprendimiento solidario desde hace unos años y que te va a mostrar la contracara del egoísmo y el individualismo, porque la Argentina es estas dos cosas. La trama de esta noche arranca de esta manera. Hermana Marta Peloni, bienvenida esta noche a la trama. Gracias por la invitación. Estar acá. A mí me gustaría empezar por el principio. ¿Cómo decidió ser monja y por qué? Ay, mira qué pregunta. Un tema de amor. Yo estaba enamorada del amor, muy sensible, muy afectiva, y busqué en la adolescencia lo que es propio de la edad. Estaba enamorada de todos y de todos. Pude cultivar el espíritu porque por una familia muy linda. ¿Cómo era su familia? Mi familia somos 4 hermanos, uno el único varón ya fallecido, ya no tengo los papis, muy de hogar, muy cuidados, pero muy libres, o sea que siempre nos han formado para la vida, y una vida sociable, que es lo que yo valoro tanto, ¿no? El haberme educado en las relaciones humanas, que te hace amplia, te hace respetar al prójimo como es, como viene, como está. ¿Y cómo tomaron que usted haya decidido No, tuve que esperar a los 22 años. Ajá. En realidad hubiera sido concertista, porque la música me apasionaba, y no tenía, cuando estudié me di cuenta que tenía el talante pero no el don, y eso tuve que aceptarlo cuando me recibí. No puedo ser concertista, todo era técnica porque no tenía el don de la música, ¿no? Ahora, ¿y para una chica no es muy fuerte, no es un renunciamiento muy grande renunciar a la sexualidad? Mira, es una pregunta muy interesante, ¿no? Cuando uno aprende a quererse uno integralmente, donde vos recibiste una educación, donde todas tus capacidades han sido mínimamente desarrolladas, porque un adolescente no podés hablar de madurez, pero 18 años, 20 años, sí, el amor de un hombre a mí me atraía muchísimo. Pero una cosa es que vos sientas el valor de la sexualidad, lo que podés dejar y renunciar para enamorarte de un hombre. Yo el amor a un hombre no lo tuve porque no quise o porque me enamoré de la vida, me enamoré de la gente, me enamoré de esto, de que una familia a mí me quedaba chica. Y bueno, no tuve que renunciar, yo tuve que elegir, ¿no? Claro, pero acá está el tema de la sexualidad como mujer, pensando en que quiero ser madre. Claro que me hubiera gustado tener hijos, y quizás muchos hijos. Bueno, mi fecundidad es espiritual. ¿Y eso cuándo lo descubrió, Marta? Y lo vas descubriendo, no es de un día para otro, es una maduración que uno va teniendo, que no es una renuncia elegida. Yo no tuve que renunciar por elección.
Yo tuve que elegir el amor vivido de otra manera. La familia me iba a quedar chica. Entonces elegí vivir el amor de la gente, el amor elegí la educación, fíjate vos, ¿no? Sí, catequista otro y modo educadora. De tener hijos, ¿no? Claro, yo entiendo que todos los días genero vida y a la noche me pregunto, cuando hago mi examen de conciencia, digamos, ¿cuánta vida engendré hoy? ¿A quién di vida? En mis conversaciones, en mis gestos, en mis actitudes, en mi trabajo. Yo doné la vida, pero la doné así, en actitudes de generar vida. Y esto a mí me hizo plenamente feliz. Hoy puedo decir que tengo... ¿No se arrepiente en estos años de lucha? Jamás. Con cosas muy importantes, ¿no? Nunca tuve dudas de mi vocación. Sí, crisis, como toda persona. ¿Crisis de fe? No tanto de fe, porque yo creo que el amor de Dios en mi vida ha sido presente siempre. Él en mí, y yo tratar de responderle en la medida que pude, con muchos errores, muchas fallas, muchos desaciertos. Pero nunca dudé de que Dios estaba en mi vida. Y eso lo cultivo con lo que se llama el encuentro con Dios diariamente, como religiosa, ese momento de encuentro que le llamamos oración, que es hablar con Él. Hoy, ¿qué me espera hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Cómo tengo que responderte hoy para construir vida, para generar vida, para engendrar? Y eso a mí me ha hecho toda la vida muy feliz. Con las adolescentes cuando era jovencita. Fíjate que me recibí de profesora y no quería trabajar en la cátedra, sino atender la preceptoría, porque es el diálogo con los alumnos. Ahora, Marta, no le pregunto esto porque hay todo un debate con el tema del celibato, la imposibilidad de que los sacerdotes puedan casarse o las monjas, versus todo este fenómeno de los neopentecostales que están ganando muchos fieles, que de algún modo, por decirlo de un modo así, digamos, simple, les están como sacando fieles, ¿no? al catolicismo. ¿Cómo evalúa usted ese fenómeno? Mira, es un problema, para mí es un problema social y a la vez también dentro de la Iglesia. El Papa lo dice diariamente, ¿no es cierto? Estamos viviendo una crisis de ese tipo por algo que estaba oculto y que gracias a Francisco hoy se ha destapado este gran encubrimiento de los abusos, no solo de los sacerdotes, sino también el abuso intrafamiliar. Claro. Es en lo que estoy trabajando con la Organización de Infancia Robada. Pero el abuso en la Iglesia ahora, es como más... Sí, yo soy partidaria, creo que vamos mirando un poco más hacia el futuro, vamos hacia una opción por el celibato, me parece. Es mi criterio personal, que en algún momento tendrá que ser optativo. Ahora, yo creo en el compromiso del hombre pero tiene que haber una educación. El problema de estos sacerdotes es que no han tenido una educación sexual como no la hemos tenido muchos, ni en la familia, ni en la escuela. Hoy creo que, mal que pese a algunos que niegan la educación sexual en las escuelas, no hay que darla con ideología, pero la educación sexual... Ideología? Sí, sabemos que políticamente está interesada la educación sexual. No quiero decir más porque respeto muchísimo las posiciones, ¿no? Yo soy provida, no al aborto, pero respeto la que piensa distinto. Ahora, me alegré cuando hay tanta gente que está trabajando en esto. Para poder entender su posición. ¿Sería interesada porque de algún modo se refiere a la ESI, a la educación sexual integral? ¿No es cierto? Usted dice que nos ha faltado? Hay un lineamiento en pos de la despenalización del aborto, por ejemplo. Sí, políticamente hay una postura, más allá de otros criterios, ¿no? Ahora, parto de esta base, que es mi fundamentación. La persona es una unidad biopsíquica, espiritual, social.
y religiosa, si querés ponerla. Yo creo que sí, que todos tenemos un espíritu. Y tendemos a creer en algo o en alguien, no importa qué y en quién. Esa integridad hay que desarrollarla. La sexualidad hay que desarrollarla, hay que educarla, los afectos. ¿Qué mamá, qué papá tienen conciencia cuando tienen un bebé de educar las emociones y los sentimientos de los niños desde que nacen? Muy pocos. Muy pocos. Y lo mismo ha pasado con la sexualidad, Laura. Sí, sí. Entonces... Bueno, claro, de ahí la importancia de que se trate en las escuelas, que hay que educar a los padres, a los docentes, en la familia, a los niños. Fíjate, yo vengo de una escuela, trabajé hasta diciembre, hace 8 años que dábamos en Goya educación sexual integral, y te digo que con una mirada muy amplia, en la escuela tenemos chicos con diversidad en la identidad, y se los respeta, se los acompaña, y nunca hemos tenido un problema, ni con los alumnos, ni con la familia. Pero de repente una familia una conformada... escuela que se abre a la educación sexual, en serio, Digo, integral. pero por ejemplo, estas nuevas familias, ¿no? O sea, Sí. por ahí chicos gays que adoptan un bebé o chicas que tienen un hijo. Nosotros te cuento ¿Cuál un es caso, su posición con respecto a eso? y nosotros respetamos totalmente. Porque lo ha dicho el Papa, ha dado, gracias a Dios, ha dado un empujón muy grande a la Iglesia en esto, pero el Papa en la moral. El Papa cuestiona la homosexualidad, ¿no? No cuestiona la homosexualidad. Lo que cuestiona es el libertinaje que se piensa de la homosexualidad. Y yo lo dejaría ahí nomás, porque no quiero herir a nadie. Yo respeto y he avalado una unión de homosexualidad, porque Dios lo que bendice es el amor. Y los que saben y conocen de dónde saco esto, me van a decir que sí, que tengo razón. Sí, Dios bendice el amor. Pero entonces, hay muchos sacerdotes que son expulsados de la Iglesia Católica porque son gays. No, hija, no. ¿La Iglesia acepta sacerdotes gays? Porque es la primera noticia que tengo. Eso no lo sé. No lo sé. No, han sido expulsados no lo de la Iglesia. Que si ha habido problemas, sí. La traigo, Marta, un poco a la política local y también internacional. El Papa Francisco, que genera una grieta en la Argentina, un Papa politizado y que un sector importante de la gente que apoya a Cambiemos lo critica mucho porque siente que el Papa está que cuestiona este gobierno y de algún modo avala el kirchnerismo. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lo evalúa? Mira, yo no creo que la postura de Francisco sea un aval al kirchnerismo. Francisco ha sido, yo lo conozco a través de Gustavo Vera, que en algún momento trabajé con él en la red antimafia, y conozco de cerca cómo lo formó Francisco a Gustavo en la vida social. Este chico estaba en la calle. Francisco acompañaba a los cartoneros cuando era sacerdote en su parroquia. Yo creo que la política del Papa es la política social, que yo también en ese sentido hago política social. Defendemos lo que debe ser la equidad, la igualdad, la socialización, ¿no es cierto?, de la justicia para todos. Me acuerdo haber estado en el Frenapo, en la época del Frenapo, con Víctor de Genaro, con Claudio Lozano, pidiendo antes que los Kirchner el salario mínimo por hijo, ¿no? Eso fue una lucha hermosa porque se necesitaba, era una urgencia, el salario para los hijos, ¿no?, de una familia. Lo puso Kirchner, bendito sea Dios. Yo creo que la politización del Papa es social. No creo que sea tan partidario como vos me lo mencionás. Ahora, que se cuestione la política actual, también yo la estoy cuestionando, a pesar de que lo voté a Macri, porque yo entendí que ningún partido de los que tenía en ese momento iba a luchar contra el narcotráfico y la corrupción, que en cierta manera podemos dar un visto bueno, porque Patricia Bullrich está poniendo
con sus defectos o su metodología, pero está detrás de todo lo que es narcotráfico y corrupción, ¿no? Ahora el problema de los motochorros, por ejemplo, es algo muy serio. Pero está desilusionada ahora, de Macri. Pero sí, por supuesto, la política económica totalmente equivocado. El país se nos funde, estamos mal los argentinos y no lo volvería a votar, honestamente. ¿Y a quién habrá que ver. ¿La Baña? No tengo a nadie, No, me gusta la ideología de Margarita Stolbizer, ¿no? La veo una mujer muy equilibrada en los temas sociales y de justicia. Lástima que no tenga el poder, ¿no? Ya que ustedes están en la trama del poder, sí. El poder político que necesita para ganar unas elecciones. Bueno, eso es fruto también de la grieta, sí, ¿no? Donde de la grieta, sí. Pareciera dos fuerzas políticas que hasta que kirchnerismo y Macri, sí. Y hasta que eso no se resuelva, pareciera difícil, ¿no? Que emerja una tercera opción. Y volviendo al Papa, yo lo veo, sí, políticamente tenemos que decir que la política es necesaria, también todos hacemos política, pero que yo personalmente entiendo que no puede ser partidaria, porque no hablamos para un sector de la sociedad. Dos cuestionamientos se le hacen al Papa, quienes lo critican, ¿no? Sí. Que es un Papa peronista, que es un Papa con raíces populistas. Esto por ahí lo dice mucho Loris Sanata, este investigador, historiador italiano que investiga los populismos y que ha hecho una investigación muy exhaustiva. Yo también fui peronista y de una familia peronista, te digo, en mi juventud. Pero bueno, uno va madurando, va creciendo, pero no podemos decir que el kirchnerismo sea peronista. El kirchnerismo es kirchnerismo. ¿Y cómo lo definiría, Marta, el kirchnerismo? Nada que ver con el peronismo, nada que ver, porque la corrupción y en la forma en que ha crecido todo el poder político de Kirchner, lo vemos diariamente. Nos han robado el país. Bueno, ahí vamos. Esto no pareciera ser lo que piensa Francisco, por lo menos por lo que... Yo nunca lo he visto manifestarse a Francisco. No, pero por ejemplo estos rosarios así que le ha mandado a distintos pero figuras son gestos, él los tiene kirchnerismo. con todos, Laura. Es el Papa, como en el caso mío, nosotros tenemos que llegar a toda la gente. Entonces, vos podés tener gestos, ¿por qué no? Ahora, si el que viene le muestra lo contrario y hay una tirantez, y bueno, vas a ver una cara seria de ambos, como pienso que ocurrió en algún momento con Macri. Pero, bueno, de hecho, Juan Grabois, ¿no? Que es una especie de hijo político de Francisco que está con Cristina Kirchner. Sí, bueno. Y sí. Y eso es una señal que queremos, clara, ¿no? A mí me parece que lo queremos embanderar a Francisco. Debe tener él su postura quizás, pero yo no lo veo tan abiertamente adicto al kirchnerismo. Sí, realmente un defensor. Ahora, por ejemplo, se está reuniendo con los... hace poco, ¿no? Con un grupo de trabajadores. No sé si estaba uno de los hijos de Moyano. Es decir, bueno, él recibe a todos. Bueno, digo, si hablamos de estructura mafiosa, digo, los moyanos son representantes bastante típicos, lamentablemente, ¿no? Sí. Claro, esas son las contradicciones del Papa, pero ¿no? Yo te pregunto, Laura, ¿por eso no lo va a recibir? ¿No los va a recibir? Si uno quiere dar una señal de transparencia, es complicado, porque... Bueno, quizás se le puede pedir una explicación, pero vos fíjate que nunca compromete su palabra, y pienso que es lo que tiene que hacer. Él no puede comprometerse con Moyano, no, claro, ni con el kirchnerismo por eso tampoco. Digo, recibirlo como ha sucedido con algunos obispos. Y tiene que recibirlo. Ahora que la sociedad lo va a cuestionar, lo va a criticar, y sí. Pasó con Radrizzani. Claro, bueno, a eso iba, ¿no? Pasó con Radrizzani. A mí me tocó vivir ese momento, fue muy injusto durante la semana de la pastoral social, porque Monseñor Lugones estuvo brillante en sus palabras, y además él habló del país, no habló del gobierno, habló de toda la realidad del país, ¿no?
Así que... Lo que pasa es que justo recibe uno de los Moyano cuando tenía un pedido de captura de la justicia. Entonces, la política también está hecha de imágenes, de momentos y de oportunidades. Eso es verdad. Ahí. Es contradictoria Marta la Iglesia, ¿no? Tiene sus contradicciones. Es que uno aparece como contradictorio cuando tenés que decirle, darle la bendición a todos, a unos y a otros. La bendición es de Dios, no es de Francisco ni de Marta Peloni. Yo les contaba a los muchachos antes de comenzar que nosotros en Chile estamos trabajando, una de las hermanas, con 11 transexuales. La que vea a esa monjita parada los días viernes a la noche en una esquina donde están los chicos trans que van a la prostitución, están esperando que los busquen. Ellas están trabajando porque ellos quieren salir de la prostitución, pero no tienen una casa, no tienen un local, no tienen dónde reunirse. Y ellas se acercaron y están haciendo un tipo de relación de encuentro y de amistad para poder ayudarlos. Bueno, eso es tender puentes, ¿no? Es tender puentes, exactamente, ¿no? Pero vos fíjate, eso no sale en la prensa y la que la ve dice, mirá la voz a la monja con dándole la bendición a los trans. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Decís vos, pero hay quien te va a decir que no. Marta, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros para debatir y para meternos en estos temas incómodos, pero tan necesarios. Sí, muchas gracias. Hasta acá escuchaste a la hermana Peloni, un emblema del activismo social. Ella dice, es crítica del kirchnerismo, dice nos robaron un país, pero también es crítica de la política de Macri. Y defiende en algún punto la posición del Papa Francisco diciendo que su activismo es social, pero no es partidario. Obviamente en la relación lastimada o quebrada entre la Iglesia y el gobierno está la despenalización del aborto que habilitó este gobierno. En el próximo bloque vas a escuchar al padre Pepe Di Paola, que es un poco el hijo político del Papa Francisco y que expresa su posición. Es una charla sinuosa, una charla interesante que te va a aclarar muchas cosas. El padre Pepe adquirió notoriedad cuando el entonces arzobispo Bergoglio lo sacó de la Villa 21 porque fue amenazado por un narco. La relación entre el padre Pepe y el ahora Papa Francisco es muy estrecha. Vamos a escuchar ahora qué dice el padre Pepe para leerlo en clave vinculado al Papa Francisco. Padre Pepe, bienvenido a La Trama, buenas noches, un gusto tenerte acá con nosotros, porque estabas un poquito corrido de la escena mediática, ¿no? No sé por qué. Gracias, Laura. Y no, realmente fue las circunstancias de tener que trabajar. Estuve solo durante 6 años en la parroquia de San Juan Bosco, en León Suárez, las villas ahí del Cordón del Reconquista. Y ahora, por suerte, el obispo me mandó un sacerdote, hay otro que está haciendo una experiencia, así formamos un equipo. Y bueno, por ahí me da más tiempo para poder decir que sí a las invitaciones que uno tiene, ¿no? ¿Y cómo fue la experiencia de Santiago del Estero después de la amenaza que tuviste en la Villa 21? Fue muy linda porque me enseñó una argentina que conocía a medias, ¿no? Creo que... Es distinto ser cura villero en la capital que estar con gente más vulnerable en el norte del país. Sí, y además el estilo de vida. O sea, por ejemplo, imagínate una villa tan populosa como la 21, con tantos requerimientos permanentes, de pronto ir a un pueblo que es Campo Gallo y con una vida tranquila, de provinciana, y después trabajar mucho en los parajes, porque tenía el pueblo, pero tenía parajes muy lejanos a los que tenía que llegar, porque tenía la capilla, la escuela rural. Aprendí a trabajar mucho con los maestros rurales, a los que realmente considero que son de lo mejor que tiene la Argentina, por la tarea que hacen. Es decir, son
multifuncionales, ¿no? Son párrocos, son jueces, son todo. Y pude trabajar con ellos realmente mucho en esos lugares alejados, porque la parroquia tenía 50 kilómetros al norte, 50 al sur, 60 al este y casi 100 al oeste. Entonces, en un lugar donde hay monte todavía, ya que Santiago está perdiendo casi todo el monte. Así que realmente fue una experiencia muy linda que me enriqueció, también me abrió la cabeza en el tema de adicciones, porque yo pensaba... Bueno, ya venías trabajando, ¿no? Con Claro. la Villa 21, de hecho, son los narcos los que te amenazan. Exacto. Y tenés que irte, ¿no? O sea, No. ya el tema de adicciones era uno de tus temas fuertes. Y sí, porque el Hogar de Cristo, que fue lo que inauguramos hace 11 años, empezó en la Villa 21. Y bueno, realmente pensé, uno está muy consustanciado con el trabajo de las villas, uno piensa, es el problema de acá. Pero vos te das cuenta cuando vas al interior que también es el problema del interior. Y ahora que la iglesia me pidió que me encargara de la pastoral de adicciones de la Argentina, eso me ayudó también a ver que en los pueblos, en los pequeños pueblos y las grandes ciudades se da la presencia de la droga y bueno, de ver de qué forma se puede trabajar. Y una de las formas fue el Hogar de Cristo, porque hoy tenemos más de 170 centros distribuidos en la Argentina, ¿no? Pepe, bueno, nosotros queremos en esta trama meternos en el vínculo iglesia y política. ¿Por qué? La primera pregunta es, ¿por qué es tan conflictiva la relación entre la iglesia y Cambiemos, o básicamente el presidente Macri? Te pongo algunas postales, por ejemplo, bueno, digamos, las tensiones en las visitas que hizo Macri cuando fue a ver al Papa Francisco, la recriminación que le hicieron a María Eugenia Vidal los obispos de la Pastoral Social en Chapadmalal el año pasado, que fue muy dura, ¿no? Incluso hablaron de insensibilidad con respecto a este gobierno. ¿Por qué es conflictivo? En general, habría que separar. Yo tuve, la experiencia que tengo es, al menos personal, es que las distintas gestiones de gobierno, tenés gente con sensibilidad frente a los problemas, otras que no, otras que son solamente tecnócratas. Así que eso depende mucho de, a veces lo que se resalta son las imágenes, algunas imágenes, pero en el diálogo cotidiano vos podés tener un muy buen trato con algún intendente, con algún funcionario que entienda lo que estás haciendo, ¿no? Realmente cuando se te tiene lejanía de las cosas que la iglesia hace, o en el caso nuestro, los curas de las villas hacemos, entonces podemos decir que ahí sí hay una desconexión. Pero más bien yo te diría, en el gobierno actual, sobre todo la tendencia del presidente y el núcleo más duro que lidera el presidente, vemos cierta lejanía de parte de ellos con la iglesia, más bien, ¿no? Que los gestos más duros los encontramos nosotros con respecto a por ejemplo, la orientación no tiene nada que ver con la doctrina social de la iglesia. Es decir, para empezar, ¿no? ¿Cómo es esa orientación? ¿Cómo es una orientación en donde se privilegia el endeudamiento, se privilegia las pequeños grupos, no se entiende el tema de las necesidades básicas de la gente. Los informes que da la UCA son cada día más duros. Por eso te diría, me parece que la orientación del gobierno le hace difícil también a muchos de Cambiemos que tienen sensibilidad poder realmente salir a trabajar, ¿no? Tenemos muy buena relación con el desarrollo social, por ejemplo. Con Carolina Stanley. Claro, o sea, hay gente que tiene realmente una sensibilidad, pero la orientación del gobierno de este núcleo duro nos lleva a entender que hay fábricas que se cierran, es lo que nosotros vemos, gente que se queda sin trabajo, se queda sin changas, la gente de los barrios más pobres
estaban acostumbrados a que la clase media le diera changas para cortar el pasto, para pintar una pared, para una limpieza de la casa, para cuidar a una persona, lo que sea. Esas changas se van perdiendo porque la clase media tiene que apretar su bolsillo. Entonces, evidentemente que el camino que se eligió no es un camino que realmente tenga en cuenta a los sectores más necesitados. Y después me parece que tuvieron ciertas exageraciones con respecto al Papa Francisco, pensando que siempre cada cosa que hace tiene que ver con la política argentina, cuando en realidad tiene en este momento una mirada del mundo y problemas mucho más grandes que estar fijándose en el chiquitaje de la política argentina, ¿no? Ahora, Pepe, también hay una suerte de, te diría, de grieta en la gente que apoya Cambiemos y que también es católica, sí. Porque lo que le recrimina por ahí al Papa Francisco o a los obispos que el Papa Francisco puso es que no hay una condena muy explícita a lo que fue la corrupción del kirchnerismo, a la causa de los cuadernos, que de algún modo también, digamos, le sacaron plata al pueblo argentino y que contribuyeron para que la Argentina esté así. No solamente eso, sino que además ha recibido, en misas, ¿no? en la famosa misa esta donde se recibió a Pablo Moyano, el obispo que responde al Papa Francisco, y eso genera también irritación, ¿no? ¿Cómo lo evalúas? Lo exageran, algunos medios los han exagerado. Yo creo que la misa fue pedida, creo que las misas no se les niega a nadie. Yo he dado misa a grupos que me han pedido y que también en otras épocas también los condenaban, porque si había gente que te pedía por algún difunto de la época de la guerrilla, y vos decías, bueno, vino el hijo del capitán tal a pedir una misa, y vos lo hacías, porque la misa es para el que te la pide con fe. Entonces, nosotros decimos siempre las misas. Me parece que en este caso en un momento donde la justicia lo requería, ¿no fue un error político? No, porque la misa es para todos. O sea, yo tengo a lo mejor en la capilla gente que tiene problemas con la justicia. No tan importante, ¿no? Gente a lo mejor tiene problemas con la justicia porque consumió drogas, porque hizo algún ilícito consumiendo drogas. La iglesia tiene que estar para todo, para justos y pecadores. O sea, creo que se exagera este rol del Papa en relación con un sector. No, a ver, yo esto lo entiendo. Lo que no entiendo o lo que es difícil de entender es esto. Ustedes tienen, obviamente, sensibilidad social y abogan por la justicia social. Sí. Y acá lo que hubo fue un proyecto de, esta plata que se ha llevado el gobierno anterior no fue a hospitales, no fue a escuelas. Nosotros no estamos defendiendo eso, para nada. Es que nadie, ni el Papa, defiende eso. El primero en haber sido criticado en esa época fue Jorge Bergoglio. Y no lo salían a defender en ese momento, porque también en ese momento el poder era fuerte. Entonces, me tocó estar al lado de Bergoglio en todo ese tiempo. Ha sido injuriado, le han llevado hasta a Zamora en los juicios a la curia, acordate. Entonces, realmente la gente se olvida de que el Papa también fue víctima de muchas de estas cosas cuando era obispo de Buenos Aires. Padre Pepe, muchas gracias por haber estado esta noche y ayudarnos a conectar esta trama de política e iglesia. Gracias. Vamos a hablar ahora de política social, pero desde otro ángulo, con Catalina Hornos, que es la directora de Haciendo Camino, una ONG que tiene 10 centros en Santiago del Estero. Hablamos de una chica que vivía en Recoleta, que decidió hacer un viaje a Santiago del Estero y al Chaco, que se conmovió con la pobreza, que hizo una tarea social importante y que dice, sin negar la situación económica, que por primera vez se siente escuchada por este gobierno y que recibe subsidios, cosas que antes no recibía. También dice que en Santiago del Estero, a pesar del desarrollo importante que tiene en esa provincia,
nunca fue escuchada por el gobierno local. Catalina, bienvenida. Bienvenida esta noche donde nos estamos metiendo en todo el tema social, ayuda social, en una sociedad que cada vez es más individualista, ¿no? La gente está como muy metida en su propio ombligo, en su propia familia, tratando también de sobrevivir, ¿no? Hay una crisis económica grande. ¿Cómo es que vos tenés 10 hijos, ¿no? Son 7. Casi 10. Casi 10. Tenés 7 hijos que adoptaste. Sí. Y tengo 2 propios. 2 propios y uno en camino. Y además tenés toda una tarea social en Chaco y Santiago del Estero. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Contame de tu infancia. ¿Cómo fue? Bueno, yo viví de chica siempre acá en Buenos Aires. No sé, creo que tenía una familia donde nunca nos faltó nada. Somos 3 mujeres y un varón. ¿En Recoleta. Ah, y son un barrio rico, ¿no? Sí. Y sí, iba a un colegio privado. Sí, tenía una vida muy cómoda. Creo que todo empezó cuando empecé a ir a misionar con el colegio, que nos llevaban... ¿Ibas a un colegio católico? Sí, de monjas. Y bueno, ahí conocí un poquito más de cerca la realidad, digamos, de la pobreza. Y bueno, después cuando estudié en la facultad, en un momento, medio de casualidad, nos invitaron a participar de un viaje a Ñatuya para hacer orientación vocacional. Yo estaba terminando psicopedagogía y me invitaron para hacer orientación vocacional para elegir chicos para becar para estudiar. La fundación esa becaba chicos para estudiar en la universidad. Y fui a ese viaje y la directora de la escuela hogar, donde vivían muchos de esos chicos que venían del campo a hacer la secundaria, nos dijo: nosotros no necesitamos una psicopedagoga que venga a evaluar a unos chicos, elijan los mejores promedios y los bequen y se vayan, porque en realidad necesitamos psicopedagogas que acompañen a los que no van a elegir, a los que van a quedar acá, a los que tienen dificultades. Y me pareció que tenía razón y entonces volví a mi casa. Eso fue un fin de semana y dije: no, el año que viene yo termino la carrera y me quiero ir a vivir a ese lugar, a ayudar en ese lugar. A la tuya. Y así fue. Al año siguiente me fui. ¿Y qué edad tenías, Catalina? 20, creo que cumplí 21 ahí. ¿Y qué te encontraste ahí? Bueno, me encontré con un montón de cosas, desde del Chagas, por ejemplo. Una de las chicas que vivía en la residencia a los poquitos meses se murió de un problema cardíaco porque tenía Chagas. Me encontré con la atención médica en los hospitales, que había que hacer cola, había que sacar turno a la madrugada, por ahí no conseguías turno y te tenías que ir resignado. Ambulancias que salían, una enfermedad grave, claro, o ambulancias que urgencia. salían solo cuando hubiera más de una emergencia, o sea que vos podías estar con una chica que se tenía que ir a operar con algún problema grave o una apendicitis, que tenía que irse a Santiago Capital, y si no había otro enfermo grave la ambulancia no salía. La falta de agua también en ese momento en Ñatuya tenía mucha falta de agua, así que pasábamos por ahí semanas sin que saliera agua de la canilla. Y Qué choque entre Recoleta y esta otra realidad, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, y a medida que te vas metiendo ya es muy difícil decir, bueno, listo, me voy. Empezás a comprometerte con la gente, te das cuenta que cuando vas a una familia, la familia te recibe y te da lo único que tiene. Y también de alguna manera cuando convivís con eso sentís el compromiso de hacer algo. Y yo sentía que tenía la posibilidad de conectar mi mundo, el mundo del que yo venía, con esa realidad, y decía, esto tiene mucho potencial, porque nosotros tenemos... Yo era chica, pero digo, conozco un montón de gente que puede ayudar, y empecé así a decir, bueno, necesito que... Estoy viviendo en Ñatuya, empecé a mandar un mail. En ese momento internet en Ñatuya era re difícil, tenías que ir al ciber y que ese día funcionara. Y empecé pidiendo donaciones para un hogar que estaba por cerrar del obispado, que no tenía fondos, y así armé el primer proyectito, que era, bueno, junto plata en Buenos Aires y se la doy a la gente que lleva adelante ese hogar. Vos sabés que me estoy acordando en otra oportunidad que te entrevisté, un par de cosas que me impresionaron cuando que vos contabas este tipo de realidades, ¿no? Trabajando con nenas o con adolescentes vulnerables, hablando de métodos anticonceptivos, que vos contabas que había chiquitas en Santiago o en el Chaco que no conectaban tener una relación sexual con quedar embarazadas. Sí, de hecho... Eso parece como increíble, ¿no? Esa historia que yo siempre cuento, ni siquiera era una chiquita, era una madre esperando el octavo hijo. Octavo hijo, que dimos una charla sobre los distintos métodos, y cuando ella entra, no, tenía recién nacida una bebita. Le digo, ¿tuviste otra bebita? Sí, ¿cómo se llama? ¿Y quién es el papá? Le digo, yo sabía que ella estaba sola. No tiene papá. Ella me dice, bueno.
Le digo, listo, no se hizo cargo. Cuando Claro. termina la charla se acerca a mí y me dice, sí tiene papá ella, yo no sabía que teniendo relaciones me había quedado embarazada, pero entonces el papá es tal, pero yo no sabía cómo me había quedado embarazada, nunca más tuvo un hijo, esa madre sigue viniendo a un taller de oficios en Haciendo Camino. ¿Y cómo decidiste adoptar 7 chicos? ¿En el Chaco o en Santiago? En Santiago, en Anía Tuya. Yo tenía en ese momento una casa con voluntarios para mujeres golpeadas, era la casa, y nos pidieron del juzgado alojar unos 4 hermanitos, que en general la casa estaba vacía y recibíamos la madre con sus hijos, pero la madre se hacía cargo. Cuando me piden de alojar a esos hermanos, yo digo, no tenemos gente que se haga cargo, en verdad, acá vienen con su mamá y se ocupa la mamá. Pero bueno, me dijeron que era provisorio unos días y recibí esos primeros 4 chicos. Que después, claro, empezó a pasar el tiempo y la única opción que había era mandarlos a un lugar en Santiago Capital, donde los dividían. Iban a estar el varón por un lado, las mujeres más grandes por otro, la más chiquita por otro. Entonces yo ahí dije, no, tengo que hacer algo para mantenerlos juntos. Y bueno, dije, bueno, me hago cargo para que puedan permanecer juntos, porque ya para el chico salir de su familia y todo es muy traumático. Y dije, los van a separar en 3 lugares diferentes. Y bueno, entonces ahí me empecé a hacer cargo de ese grupito. Me acuerdo un día que llegué a trabajar, porque yo seguía trabajando en los centros, vuelvo y el varón que tenía 8 me dice, escuché en la radio que van a traer 2 chiquitas más. Yo, ¿cómo 2 chiquitas más? ¿Están todos locos? Sí, sí, que hay 2 chiquitas más que están en la comisaría y que van a venir para acá. Yo llamé a la defensora. ¿Qué me están diciendo los chicos que escuchan en la radio? No, nada que ver. Me dice, no los voy a llevar ahí. Están en la comisaría del menor y la mujer, o sea, donde estaban las detenidas mujeres. Son 2 chiquitas que tienen 4 y 5 años, me dice, que el papá había matado a la mamá y... Claro, porque después está el drama de los femicidios de los chicos huérfanos. Bueno, claro, el papá había matado a la mamá. Habían quedado 2 meses con unos tíos, pero las maltrataban muchísimo. Estaban con los pelos arrancados, como medio rapadas porque el tío era un poco violento y una desnutrida, bueno. Entonces yo le dije a la defensora, yo no me puedo hacer cargo, pero ahora me estoy yendo a la plaza, le digo en ese momento con los 4 chicos, si querés las busco por la comisaría y las llevo con nosotros. Claro, cuando las conocí me pasó lo mismo. Eran 2 chiquititas minis, con el pelo cortito o con pelos arrancados, venían de la peluquería, las habían terminado de emparejar y tenían el pelito como varón. Una con una muñeca sin ojos, me acuerdo, ¿viste cuando ves la escena? Sí. Y después entré a ver dónde dormían y dormían en un colchón de goma espuma, así sin funda. Las de la comisaría me decían, no, acá no recibimos alimentos. Viene la comunidad y por ahí nos trae leche, yogur, pero no tenemos para tenerlas chiquitas. Y a mí, bueno, ahí dije, bueno, me la llevo. La defensora me dijo, va a ser hasta el lunes, era un jueves, me acuerdo, va a ser hasta el lunes porque el lunes sí íbamos a resolver algún familiar. ¿Cómo te arreglabas? Si estabas sola, ¿cómo atendías a tantos Y bueno, chicos? una de las señoras que participaba en un programa de Haciendo Camino, yo la contraté y le dije, tenés que venir a cuidar a los chicos mientras yo trabajo. Y bueno, así, viste, ahí es un tenías pueblo 6, chico. después sumaste 6, uno después más. sumé una más de 2 años. Ahí, después de eso abrí un hogar y empezaron a entrar un montón de chicos. Pero claro, esos primeros habían vivido en mi casa, ya no era lo mismo el vínculo. Abrimos el hogar como 6 meses después. Y bueno, empezó a funcionar el hogar y un día entró esta chiquita de 2 años, que era chiquita y había poco personal en el hogar, entonces yo dije, bueno, la chiquita me la traigo a casa para compensar un poco. Y bueno, Porque no tenías tan poquitos chicos que... Claro, una más. Bueno, no, pero también es como que el más chiquito, vos decís, en un hogar con pocos empleados se pierde. Un chico de 2 años con pañales necesita otra atención. ¿Cómo ves la política social del gobierno? Yo creo que, por un lado, desde el principio, como que yo sí vi búsqueda, como que nos contactaron a nosotros y a un montón de organizaciones sociales que venían trabajando hace mucho tiempo en territorio, en distintos lugares del país. ¿Reciben ayuda del gobierno? Recibimos en ese momento muchos subsidios, ahora como que está más complicada, me parece, la situación. Hay pero ajuste ahí también. Hay ajuste y lo que hay que aprender de articular con el gobierno, que lo estamos aprendiendo, es que los tiempos no son los que arreglás por ahí de entrada. Entonces la plata va a entrar, pero por ahí entra mucho más tarde y tenés que tener plata para pagar los sueldos de los empleados, como lo que vos convenías que vas a hacer, por ahí el subsidio entra, pero no en el tiempo que debería entrar y eso te dificulta. Pero sí, tanto nosotros como a muchísimas organizaciones, la mayoría de las que conozco que trabajan así en territorio, han tenido aportes del Estado y han sido escuchadas. Yo me sentí escuchada, sentí que cuando... ¿Con quién te reuniste? Me junté con Carolina Stanley y con todo, de ahí para abajo, con todas las áreas, porque tenemos espacios de primera infancia, tenemos centros CONIN, tuvimos un programa que ahora ya terminó, pero terminó el año pasado, de acompañamiento familiar. Lo que pasa es que creo que la economía igual pega muy fuerte y los problemas, o sea, si bien hay acompañamiento familiar, hay espacio de primera infancia, la gente vive de planes sociales y no hay trabajo
y la inflación no fue acompañada por un aumento que fuera suficiente en los planes, claro. Entonces la gente está peor. O sea, yo veo mucho más hambre del que veía hace algunos años. Sí, veo más necesidad y más pobreza en varios de los lugares donde trabajamos, que son lugares donde no hay trabajo y eso es lo que viven solo del plan social. Entonces la gente come algunos días en el mes y después los últimos días del mes hasta que no vuelven a cobrar. ¿Te referís a Santiago y a Chaco? Santiago y Chaco. Vemos más hambre, vemos más desnutrición, vemos más gente pidiendo déjame trabajar a cambio de darle comida a mi hijo. Más desesperación en ese sentido. ¿Y antes recibías subsidios? No, nunca antes. No. ¿Por qué? ¿No te habían llamado? Nunca logramos, con la provincia, porque siempre queremos contactarnos y tratar de hacer cosas juntos, nos cuesta mucho. Si bien nos han recibido una vez, nunca logramos hacer nada juntos. En Santiago nosotros tenemos 10 centros, atendemos como 900 chicos, pero no logramos hacer algo juntos. Y con Nación nunca antes habíamos logrado un contacto como ahora. O sea, ahora yo realmente siento que levanto el teléfono y puedo llamar a cualquiera que me van a atender y me van a escuchar. Insisto, no fluye. El tema de los subsidios es difícil, porque tenés que tener la plata para bancar todo, porque si no, por ahí no entra cuando tiene que entrar y se hacen los agujeros. Pero sí veo voluntad de articular y voluntad de darle subsidios a la gente que ya estaba trabajando y no crear nuevas organizaciones. O sea, todos los que estamos en el territorio estamos recibiendo de alguna manera algún aporte, me parece. Bueno, Catalina, lo que quiero decirte es, yo creo que muchas veces el periodismo enfoca los malos ejemplos de la Argentina, ¿no? La corrupción, la oscuridad. Y creo que tenemos que mirar mucho más historias como las tuyas, porque existen personas así, y me parece que sos un muy buen ejemplo de solidaridad, de conexión, de sensibilidad, de mirar al otro. Así que, bueno, te felicito y fue un placer que estés acá. Gracias. Uno de los logros de Cambiemos fue haber quitado el cepo al INDEC versus el genocidio de las estadísticas que había hecho el kirchnerismo. Hoy tenemos a la Argentina desnuda, y la Argentina desnuda muestra una realidad cruda, que es esta: un país con un 32% de pobreza, con 12 millones de pobres, con 3 millones de personas viviendo en la indigencia. Un país que vuelve a repetir sus ciclos, que quiere cambiar, pero que vuelve a chocarse con obstáculos viejos y conocidos, en un año electoral donde se juega dos modelos de países, donde se juegan muchas cosas. Continúan los dilemas de un país que no puede pasar de sus ciclos del crecimiento a un camino de desarrollo. Y esto se está jugando en un año clave para la Argentina. Te espero la próxima semana para seguir desandando otra trama del poder.